bendiciones en este precioso momento, en este día tan hermoso. Que Dios me lo bendiga a cada uno. Es para mí un gran privilegio, un honroso privilegio el poder estar hoy delante de todos aquellos que se vayan a conectar para poder compartir mi testimonio de lo que pude pasar en medio de la esterilidad. Que Dios bendiga a todos los de la página Herederos por Fe, ya que son de gran bendición, como lo he dicho, bendición para pueblos y para naciones. Yo creo que todos pasamos por un momento difícil en la vida, ¿ya? Todos pasamos por momentos caóticos en la familia, pasamos por momentos duros personales, problemas íntimos. Y uno de ellos era de que pues yo era estéril, yo era una persona que por un momento cuando me dieron la noticia que yo no podía tener hijos, yo me sentía tranquilo. Yo dije, no hay problema, porque estaba en el mundo, no hay problema y para mí como que no había un interés en ello. Pero cuando conocí a Dios, ¿ya? Quiero decirles que vengo de un mundo tan terrible, de las drogas, del alcoholismo, de la delincuencia, donde yo realmente, cuando el doctor me dijo que yo no podía tener hijos, habíamos sacado una conclusión, que era por tanto pegamento, que era por tanta droga que pude haber ingresado en mi cuerpo. Pero cuando vengo a los pies de Dios me doy cuenta de lo que dice la palabra, que somos engendrados no por sangre ni por voluntad humana, sino que por voluntad de Dios. Y entonces me di cuenta que realmente yo podía tener hijos si yo se los pudiera pedir a Dios de todo corazón. Pero en el tiempo cuando yo no podía tener hijos, venían frustraciones a mi vida, venían frustraciones a mi corazón. Le echaba la culpa al mal momento que yo pude haber pasado en el vicio, por el trato quizá de parte de mi familia hacia la mía. Quiero decirles a ustedes que mi mamá y mi papá, 12 hijos llegaron a tener. Yo era el número 6, el número de en medio. Entonces yo dije de plano, porque soy el número del enemigo, el número de la bestia, el del 666, y por eso yo tengo la mala suerte de no poder tener hijos. Yo le echaba la culpa a medio mundo. Y cuando yo miraba a todos aquellos que podían tener hijos, aquellos que salían con su carruaje, mis amigos que se casaron, mis amigos que se me quedaban viendo y me decían, bueno, ¿y cuándo? ¿Para cuándo? Entonces, yo estaba en el mundo. Pero cuando yo vine a los pies de Dios, yo empecé a hacer locuras. Me empecé a dar cuenta en la Biblia que hay que llamar las cosas que no son como que si fueran. Me di cuenta en Isaías 54, por ejemplo, el Señor le dice a la mujer estéril que levantara canción, la que no tenía hijos, la que no podía tener hijos, que levantara canción y que diera gritos de júbilo. ¿Quién puede alegrarse al no tener algo? ¿Quién puede estar alegre al no tener hijos? ¿Quién puede estar alegre al saber que es estéril? ¿Quién puede levantar un grito de júbilo porque no tiene hijos? ¿Ya? Es como que si te viniera ahorita el recibo del agua, el recibo de la luz, o te viniera a cobrar el de la renta con todo esto lo que está pasando y hay un caos económico y te dice la persona, mire, no tiene, pero levante canción, de voces de júbilo. Yo creo que nadie lo haría, pero Dios le dijo a una mujer estéril que levantara canción. Entonces yo me lo apropié y empecé a cantar. Empecé a cantarle a Dios y empezaba a cantarle a aquellos que yo me empecé a imaginar que eran mis hijos. Días más tarde me di cuenta que el Señor quería que yo llamara las cosas que no son como que si fueran. Me fui a Ezequiel 37 y habla del valle de los huesos secos, ya, lo que no tenía vida, y así me sentía yo internamente, que no podía tener vida ni podía ser una persona que pudiera llegar a embarazar a una mujer. Y empecé a pedirle al Señor que me diera sobre todo el privilegio de llegar a tener hijos. Cuando yo descubrí, a Ana dice la palabra que llegó al altar y Ana le pidió a Dios sus hijos, ¿ya? Hoy en día muchas veces acudimos a métodos y hacemos esto, hacemos un montón de cosas, cuando realmente la palabra dice que por voluntad de Dios vienen los hijos. Entonces empecé a llamar las cosas que no son como que fueran. Y yo recuerdo que cuando vivíamos en la Castillo Lara, yo puse 2 sillas, y a una silla le puse Ana Victoria y a la otra silla le puse Fe David.
Y recuerdo que la señora me había dicho, mire, usted cuando vino a vivir acá me dijo que no tenía hijos. ¿Y cómo es eso que usted se mantiene hablando a los niños? Yo escucho que hay una bulla ahí de niños que no se están quietos. Y entonces me di cuenta realmente que eso estaba por darse a luz. Yo entraba y a una hacía, le llamaba Ana, ya hiciste tus tareas. De David, ¿por qué no? ¿Por qué estás molestando a tu hermana? Hacía ver como que sí realmente estaban viviendo conmigo, ¿ya? Con mi esposa le comprábamos zapatillos, con mi esposa comprábamos algunos vestiditos, algunos pantaloncitos, algunas gorritas. Empezamos a comprar frazaditas, empezamos a comprar muñequitos para niños, haciendo de cuenta de que ya los teníamos nosotros en nuestro poder. Recuerdo el día que mi esposa me dijo, mi amor, estoy embarazada. ¿Te puedes imaginar ese momento para mi vida? El momento para aquel hombre estéril, ¿ya? Aquel hombre que no le salía nada bueno, aquel hombre que siempre fallaba, aquel hombre que solo vivía dentro de la cárcel, aquel hombre que solo vivía en el hospital por intoxicaciones. Y de repente me dice mi esposa, mi amor, estoy embarazada. Eso fue tan especial que lo único que daban eran ganas de llorar siempre, ¿ya? Lo recuerdo como que si hubiera sido el día de ayer. Y recuerdo que cuando empecé a verle el estómago a mi esposa, que empezó a crecer y a crecer, escuchen, herederos por fe, escuchen bien esto. Yo empecé a ver mi fe que iba creciendo. Entonces entendí que Dios lo que quería era que yo hablara con convicción. Pero a los 5 meses, cuando mi esposa se le sacó el ultrasonido, la sorpresa era de que no había bebé. La sorpresa era de que el bebé había fallecido. Era una nena la que venía ahí. Y yo por un momento me puse enojado, me puse triste, me frustré. Pero en cuestión de segundos, en cuestión de minutos, el Señor me levantó de una manera sobrenatural. ¿Y sabes por qué? Porque me dice el Señor, te quiero hacer una pregunta. ¿Eres fértil o eres estéril? Y entonces yo no le supe qué responder. Y me dice, ¿quién siendo estéril puede perder un hijo? Entonces me di cuenta que en ese momento el Señor me había hecho fértil, aunque hubiera tenido una pérdida. A veces perdemos un negocio y pensamos que ya estamos en la quiebra. Perdemos una familia y pensamos que ya no vamos a poder levantarnos. Entonces me di cuenta de que en medio de lo que había perdido, oí esto, en medio de lo que no tenía, en medio de lo que estaba perdiendo, Dios me había regalado una nena. Y me dijo el doctor, usted puede esperar 2 años y medio para llegar a embarazar a su esposa. Y entonces, si ya Dios me había dicho que era fértil, yo dije que se espere Batman, yo no me espero los 2 años. Recuerdo que salgo de la clínica y mi esposa estaba al tanto de lo que me había dicho el doctor. Cuando en eso le digo a mi esposa, mi amor, gloria a Dios, no hay bebé. No hay bebé, mi amor. Y se me quedó viendo mi esposa y me dice, ¿cómo se te ocurre a vos decir que gloria a Dios porque no hay bebé? Y entonces, mi amor, si antes ¿qué podía perder si era estéril? Ahora soy fértil, ¿ya? Y porque sos fértil vas a perder. Y entonces dejé que mi esposa pudiera hablar. La subí a un taxi y la mandé para la casa de regreso. Pero ¿querés que te diga una cosa? Yo me subí a un bus porque a mí cualquier cosa me hacía regresar. Cualquier cosa yo volvía otra vez a las drogas. Y ahorita que el doctor me dijo que no podía tener hijos, yo dije, bueno, no me queda otra más que poder ir a compartir la palabra del Señor. Me subí a un bus, ¿ya? Y escuchen esto. Y empecé a agarrarme los tubos del bus y empecé a decirles, les conté mi historia de la esterilidad, les conté mi historia de no poder llegar a tener hijos, y le conté toda la historia que le estoy narrando a usted, y les dije, estoy aquí porque no vuelvo a las drogas. Ya Dios me dijo que soy fértil y que a su tiempo Él me va a dar a mi hijo. Y entonces la gente se empezó a levantar y la gente me empezó a dar dinero. Y yo le dije, yo no estoy pidiendo dinero. Para la caja del bebé decía, yo no estoy pidiendo nada. Pero cuando ya vi que ya iban como 500 quetzales, bueno, entonces me sentí bien y seguí platicando para que siguieran dando su dinero. Yo bajé
yo bajé con dinero de la bolsa y me subo a otro bus y me pasa lo mismo y me fui hasta la casa, ¿ya? Y llevé dinero a la casa a través de una pérdida que había tenido. Cuando yo sentía, pues pasó el tiempo y a los 5 meses mi esposa otra vez embarazada. Tuve miedo. Lo que se había perdido empezó a aparecer. Escucha bien lo que te digo. Lo que supuestamente era una mentira, ¿ya? Empezó a surgir la verdad de Dios. Y empezó a crecer y a crecer el estómago de mi esposa, que no quería abrazarla porque sentía como que la iba a lastimar. Pero quieres que te diga algo, cuando llegó el tiempo, yo me fui a un encuentro, yo me fui a un retiro de 3 días. Y estando ahí hablaba con el pastor Luis Fernando Solares. Y quieres que te diga algo, le digo yo, hoy parece que hoy van a ser mi hija. Y entonces él me dijo, Dios por eso te trajo, para que no pusieras nerviosa a tu esposa. A las 10 de la noche nació mi hija Ana Victoria Giré. Fue una bulla la que se armó en ese lugar donde estábamos un montón de pastores. Gritábamos de tal manera y yo me sentí realmente muy agradecido por parte de Dios. Y entonces me di cuenta que si ya podía tener hijos, entonces yo anhelaba a mi hijo, a mi varón, yo anhelaba a mi fe. Entonces agarré una silla y la quité, ¿ya? Pero ¿querés que te diga una cosa? Cuando fui a traer a mi hija al hospital, había una señora a la par que había perdido a su hijo, había perdido a su bebé. Eso fue para mí tan tremendo, porque yo miraba que esa mujer se derretía en lágrimas, gritaba y decía un montón de cosas, las cuales no salieron de mi boca cuando yo perdí a la primera bebé. Y lo que yo sentí fue agarrar a mi hija y llevarla a los brazos de ella y decirle, mire, sea usted, bendiga a mi hija, por favor, bendígala, ¿ya? Y entonces me di cuenta que mi hija había nacido para llegar a alegrar corazones de otras personas. Ana Victoria, el Señor me dijo, cada vez que mires a tu hija, Ana quiere decir gracia. Cada vez que mires a tu hija estás viendo mi gracia. Victoria, triunfo, éxito. Y cada vez que mires a tu hija vas a verla en victoria, vas a ver tu victoria, vas a ver tu éxito. Y Jiré, Jehová provee. Cada vez que miro a mi hija, cuando mi hija corre y me abraza, es la provisión de Dios abrazándome. Pero había otro reto más, el pedirle a mi Dios, ya, una meta más, el pedirle a mi Señor, a mi varón. Ya, recuerdo cuando mi esposa a los 4 años, ya, la noticia que ahí venía mi querido Fe, David, José, Emanuel, 4 nombres. A mí solo uno me pusieron. Y la licenciada todavía me dice en la municipalidad, no le quiere poner otro nombre, no le quiere poner alegría. Bueno, si cabe, póngale. Y mi hijo me dice siempre, vos qué tanto nombre me pusiste. Pero quieren que les diga una cosa, esa palabra fe, cada vez que miro a mi hijo, ahorita subí 2 fotos de mi hijo y de mi hija, cuando miro a mi hijo estoy viendo mi fe. La fe se puede ver, la fe te puede abrazar, la fe te puede rodear, la fe te puede dar gritos de alegría. Y un día mi hijo enfermó. Y yo recuerdo que pasaron aquí enfrente como 40 muchachitos y todos gritaban, fe, fe, salí fe, salí fe. Se había puesto bien grave. ¿Y quieres que te diga una cosa? Cuando mi hijo salió, el Señor me dijo, mira en dónde estaba la fe y mira cómo salió la fe. La fe camina, la fe nos hace caminar. La fe nos hace realmente depender totalmente de Dios. Hoy quiero presentarte a mi hijo. Mi hija está trabajando, ya tiene 18, que vaya a trabajar. Mi hija está trabajando, ahorita le está dando clases a mi sobrinita. Pero aquí está mi hijo Fe, ¿ya? Creció mi fe, ¿ya? Lo que no se miraba, lo que era imposible para un drogadicto, lo que era imposible para un delincuente, lo que era imposible para alguien que no podía tener drogas y que le echaba la culpa a medio mundo que no podía tener hijos. Pero ¿quieres que te diga una cosa? Fue Dios el que me lo dio, ¿ya? Y es Dios. Si tú perdiste a un hijo, lo vas a recuperar. Si tú no puedes tener hijos, te digo una cosa, yo voy a orar y va a ser mi fe contra la tuya.
¿ya? Va a ser mi fe la que va a soltar una palabra para tu vida y que vamos a declarar. Mira, pero pasó algo. Yo recuerdo que un día venía de viaje. Siéntate. Un día yo venía de viaje y... Yo venía de viaje y recuerdo que mis hijos querían hablar conmigo, mis hijos querían jugar conmigo. Ah, no, pero don Freddy Mayén venía cansado del viaje, cansado de tanto predicar. Y entonces yo les dije, no quiero saber nada, déjenme tranquilo. Y mi esposa tan linda les dice, no molesten a su papá. Cuando yo entré a mi habitación me dijo el Señor, ¿por qué cuando no estaban eras un loco para hablarles? Y ahorita que los tienes, como que ya no existen para ti. Los hijos no son impedimento, ¿ya? Nuestros hijos no son aquellos que provocan cansancio. Nuestros hijos son aquellos que provocan siempre una palabra para declarar. Y recuerdo que desde esa vez, eso me dolió lo que Dios me dijo. Me dolió tanto, tanto. Y cuando Él me dice, papá, ¿podemos hablar? Papá, un día me dijo, papi, quiero hablarte de hombre a hombre. Y así era el chapulín. ¿Ya? Quiero hablarte de hombre a hombre. Y yo le dije, decime, es algo duro lo que hice. Y no te lo mereces. Y yo dije, ¿qué pasó, mijo? Fíjate que me fui a meter allá abajo a poco de todo y están vendiendo cohetes. Y mira, me dice, me caí en la tentación, ¿qué hiciste? Me robé un cohete. ¿Y cuánto vale ese cohete? Pues valía un quetzal. Papá, y me siento mal. Y yo cuando hice mi primer robo, nunca hablé con mi papá. Cuando hice mi primera travesura, nunca busqué a mi papá. Lo que hice fue abrazarlo y le dije, ok, no más lo vas a hacer. Y le di un billete de 100. Y él me dice, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál va a ser mi disciplina? ¿Me vas a pegar? ¿Qué vas a hacer? Mira, quítame tal cosa, quítame lo otro. No, le dije, anda a pagar el cohete. Le di el billete así. Cuando llegó le dice la señora, no tengo sencillo, y porque él le fue a pedir disculpas, le pidió perdón. Y entonces, cuando regresó, me dice, papá, me dijo que no era nada y que no lo volviera a hacer. Y lo abracé y le di un beso. Y me dice, aquí está el billete de 100, y le dije, ese es tu premio. Si eres honrado, vas a llegar a tener siempre, ¿ya? Porque para eso el Señor nos lo dio. Y en ese momento se rompió una maldición que venía de Ojalá. En ese momento se rompió. Mi hija Ana Victoria, yo recuerdo que a sus 10 años, mi hija Ana Victoria estaba viendo una revista y estaba viendo a unos patojos ahí, bien guapos, por cierto, en la revista, y les empezó a dar un beso en la revista. Y yo me quedé y le dije, prohibido tener novio. Hasta que tengas tus 18, ahora te doy permiso, pero ahorita no, nada que andar viendo esto y lo otro. Y le empecé a hablar de muchas cosas. Por cierto, ya cumplió sus 18 años. Yo quise renovar y decirle al Señor, y decirle a ella, mejor hasta los 30. Yo le decía siempre, ya, y ahí como que no mucho me ayudó mi fe, porque mi hija se va a casar, mi hija, su novio va a ser un canchito, un güerito, y es de Australia. Y no, hombre, un día tuve una visión que pasaba una sombra por acá, ya. Yo dije, reprendo esa sombra, y empecé a reprender la sombra. No, era el que yo quiero que sea mi yerno. Él es bien moreno, es bien morenito. Ya, yo dije, ¿con qué razón miraba yo esa sombra en mi casa? La palabra se cumple. Todo lo que sale de tu corazón se cumple. ¿Ya? Todo lo que tú declares creyéndolo se cumple. Y aquí está lo que un día declaramos. Quiero llamar a mi amada esposa, ¿ya? Porque cuando ella se enteró que yo era estéril, y Dios me hizo hablarle así directamente. Escuchen, solteros, herederos por fe, escuchen bien esto. Hay que llamar las cosas que no son como que si fueran.
Y yo desde que la vi, yo dije, ella es la esposa, ella es la mujer de mi vida. Y cuando me le declaré, le dije, yo sé que te gusto, yo sé que estás enamorada de mí. Y la Biblia dice que todo lo que pisar en la planta de tu pie será tuyo. Entonces yo empecé a ponerle mis pies sobre sus pies. ¿Ya? Nunca me imaginé que en la puerta de una casa de rehabilitación, donde estaba yo ministrando a un montón de drogadictos, porque abrí una casa de rehabilitación para drogadictos, nunca me imaginé que ahí iba a conocer a la mujer de mi vida, y que ahora me doy cuenta de que gracias a Dios y a toda esa gente que cuidaba a lo que supuestamente no sirve, a lo que supuestamente no tiene vida, fueron los que Dios utilizó para estarme ahí quieto, dándoles palabra, y ahora tener a mi familia tan hermosa. Quiero orar por ustedes. Quiero decirles que tenemos 20 años, 21 años, vamos a cumplir ahorita en agosto de matrimonio. Ya tenemos 19 años de ministerio. Mi hijo tiene 15 años, mi hija 18 años, y hemos visto la mano de Dios. Hemos visto cómo Dios provee, hemos visto cómo Dios sustenta. ¿Qué podía salir de una mujer que fue violada de niña? ¿Qué podía salir de un hombre que toda su vida vivió en la cárcel y en la drogadicción? Pues algo hermoso, una familia bella, ¿ya? Hoy estamos pastoreando Ministerio Saba Padre, tanto adentro y como afuera, nacional e internacional. Y yo lo que quiero es esto, y te lo dejo en tu corazón: no cuides la herencia, mejor cuidemos al heredero. Si cuidamos al heredero, va a cuidar todo lo que hemos pagado por precio nosotros. Amén. ¿Tu esposa quiere decir? Sí, yo creo que una de las cosas que el enemigo quiere es robarnos la fe a través de las circunstancias difíciles. Pero yo quiero decirte una cosa: aunque las circunstancias que ahora estés viviendo no se parecen nada a lo que Dios te ha prometido, Dios no es hombre ni hijo de hombre. Dios va a cumplir su promesa, lo hizo con nosotros. Tengo un esposo loco, tengo un esposo que le habla a las sillas vacías, tengo un esposo que en los lugares donde no hay nada dice, aquí yo voy a tener. Tengo un esposo que siempre dijo, yo voy a tener un BMW, pero no tenía dinero para comprarlo. Pero cuando tú tienes fe, no importa qué tengas, no importa qué es lo que tengas en la mano. Tenemos al Dios que dice la palabra que de nada lo hizo todo. Y así tiene que ser nuestra fe, donde no hay nada, tenemos que tener la convicción que Dios lo va a hacer todo. Y Dios pues me dio el privilegio de tener un hombre que cree, un hombre que es maravilloso, porque nos ha impulsado no solamente a creer en tener cosas, sino a creer que nosotros como personas, como seres humanos, podemos llegar más allá. Y gracias a él, a lo que sale de su boca, hoy puedo decirles que Dios me ha permitido viajar, porque él un día íbamos caminando una noche y me dijo, mira Inés, en ese avión vas a venir y yo te voy a ir a traer una noche al aeropuerto. Y entonces nos reímos, pero lo que él declara, que con esa fe violenta, sucede. Al tiempo me fue a traer al aeropuerto, en ese avión venía. Y entonces todas las cosas, cuando tú las dices, puede ser que sean locas, puede ser que no hayan oportunidades, puede ser que no tengas dinero, puede ser que el doctor te haya dicho, no, eso es imposible, usted no va a poder hacerlo, usted está enfermo, su enfermedad es crónica, no tiene cura, pero viene Dios y a través de su palabra te dice, tú solo cree, únicamente tú solo cree, y si crees, pues las cosas se harán posibles. Y entonces hemos aprendido a ser una familia de fe. De hecho, mi hijo se llama Fe, porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, ha sido a través de la fe. Amamos al Señor Jesucristo como nuestro todo. Amamos al Señor porque hasta acá ninguna palabra que nos ha dado ha caído. Todas se han cumplido. Y claro, aún no tenemos todo lo que desearíamos tener, ¿verdad, amor? Pero somos felices con lo que tenemos y sabemos, ¿verdad?, que lo que viene nos va a sorprender, porque Dios siempre hará cosas que nos van a sorprender, que nos van a impactar, como esos de repentes que llegan a tu vida inesperados en el momento en que tú menos te imaginas.
ahí llega el de repente de Dios y te sorprende. Así que creo que hoy es un día de fe. Es un día donde Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, ¿acaso no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces hoy te digo a ti, si tú estás como Marta, ya está enterrado, ya huele mal, está descompuesto, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? Yo te digo a ti, tú solo cree y verás la gloria de Dios. David nos quiere saludar. No sé qué decir, la verdad. ¿Y bebé? El bebesaurio. Nada, que no importa la circunstancia en la que usted esté pasando, es importante siempre mantener la fe activa, porque la fe inactiva no vale nada. Y yo soy un claro ejemplo de la fe que tenían mis papás, y que Dios es bondadoso. Dios nos da todo lo que nos pedimos, pero si se lo pedimos de corazón, y cuidar todo, y más que todo cuidarse para Dios. Amén. Bueno, termino con esta frase. ¿Han escuchado ustedes aquel dicho que dice: no has matado el venado y ya estás vendiendo la carne? ¿Ya? Pues en Cristo Jesús sí se aplica. ¿Ya? A todo aquel que no pueda tener hijos, a todo aquel que cree que su empresa quebró, a todo aquel que cree que perdió una familia, empezando con aquellos que no puedan tener hijos, ¿te animarías a ir a comprar una cuna hoy? ¿Te animarías a ir a comprar los mejores o los más bonitos zapatos de bebé o los pañales desechables? ¿Te animarías a hacer un espacio? Si estás viviendo en una casa de un apartamento, ¿te animarías a ir a buscar una casa más grande? Porque ahí van a vivir tus hijos. ¿Ya? ¿Te animarías, si tienes un carro pequeño, a comprar la camioneta para tus hijos? Hablarle a todo eso. No se necesita dinero, se necesita de fe, se necesita de dar un paso y poderle hablar a lo que supuestamente no existe. Escucha bien esto. Dice la Biblia en San Juan capítulo 1: y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Ya? El verbo, la palabra. Jesús, la palabra. Cuando tú recibiste a Jesús, recibiste la palabra, recibiste el verbo, recibiste al que provoca todo. ¿Acaso no dice la Biblia en Génesis capítulo 1? Dice la palabra del Señor claramente de que Él lo hizo todo por la palabra. ¿Ya? No fue por pagar un método, no fue porque me inyectaran esto, me inyectaran lo otro. Me di cuenta que yo tenía a Jesús en mi corazón. Y si Dios hizo todo lo que ahora existe por la palabra, pues entonces empezá a soltar la palabra. Lo que querés ver, lo vas a llegar a ver en el nombre de Jesús. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, declaro, bendito Dios, que esta mañana va a tener su historia. Declaro, bendito Dios, que este día va a ser un día de historia. Es un día, Señor, de llamarle lo que no es como que fuera. Hoy oro específicamente por aquellas mujeres o aquellos hombres que no pueden tener bebés. Señor, yo vengo a declarar, bendito Dios, que la palabra fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es ahí donde yo les puedo decir: tienes fe por cuanto no lo miras, tienes fe por cuanto no se ve nada. Yo puedo decir que ahí hay fe. Empieza a ponerle nombre a tu hija, empieza a ponerle nombre a tu hijo. Di cómo se llaman tus nietos, empieza a llamar cómo se llama el colegio donde lo vas a poner a estudiar. Empieza a ponerle nombre en las paredes de tus hijos. Empieza a llamarlos. Como lo que hizo Ana. Ana fue una mujer loca, si lo miramos así. Ana se presentó en el altar sin nada. Y Ana lloraba, Ana gemía, Ana se portó como una borracha, como una loca la trataron. Pero ¿qué fue lo que le dijo el pastor? Que Jehová te conceda, que Dios te conceda lo que has pedido. Y dice la palabra que tiempo más adelante Ana se presentó. Y eso es lo que te quiero dejar en tu corazón.
Cumple lo que prometes cuando no tienes. Porque Ana, cuando no tenía, fue la mejor empresaria. No tengo, pero ya te lo doy. Y viene Ana y le presentó. Y imagínate la cara que puso el pastor cuando vio a Ana entrar a la iglesia. Ana no solamente llevaba a su bebé, Ana llevaba aceite, llevaba harina y llevaba un novillo. Y en el capítulo 2 dice la palabra que Ana le cantó a Dios. Ana dejó al bebé, dejó la ofrenda y le empezó a cantar al Señor. Que Dios te bendiga en esta mañana muy fresca, y creemos con todo nuestro corazón. Y lo que Dios me dijo un día, y toda palabra que salga de tu boca y de mi boca no puede regresar vacía. Y declaramos en el nombre de Jesús fertilidad en todo lo que tú vayas a emprender. Que Dios te bendiga, herederos por fe, ¿ya? Y que no se te olvide esa frase: cuidemos al heredero para que ellos van a cuidar la herencia. Amén. Los amo mucho. Gracias.